Pero te están citando, ese es el paso A. Lo pasas por desapercibido, no le haces caso o crees que no va a pasar nada, pues viene la orden de comparecencia. Ya fueron los policías, no te encuentran, entonces sí, se puede librar una orden de aprehensión que es el juez, pero el Ministerio Público lo tiene que fundar, motivar. Normalmente este tipo de herramienta con la que cuenta el Estado es una herramienta poderosa, incluso Aaron, para generar amedrantamiento, para generar show si te gusta, como ejecutar una orden en Navidad, ejecutar una orden en el trabajo. Imagínate la dignidad de la persona, dónde queda cuando van y le tocan la puerta de la oficina, ¿no? Oiga, tenemos una orden de aprehensión en contra de usted. Pues sí, la orden de aprehensión es una herramienta muy poderosa, muy importante, evidentemente la debemos de tener en nuestro sistema jurídico, sin embargo tiene que ser utilizado con prudencia. La arbitrariedad no entra dentro de la orden de aprehensión. Es necesario, primero, que se cumple ese ABC que nos acaba de decir Rodrigo. Es necesario que exista una necesidad de cautela justificada para poder pedir una orden de aprehensión y que ésta se ejecute. Eso, pues bueno, hasta el cansancio está demostrado que eso no incide en una baja de la incidencia delictiva, pues no. ¿En serio será el camino conducente a una orden de aprehensión por hacer una Bueno, ahorita es la sociedad. Es un núcleo y también tiene carácter de ofendida. Ahora es ofendida, pero bueno, para llegar a lo penal. A ver, juez, tú fuiste juzgador mucho tiempo. ¿Cómo te llega este caso? ¿Qué resolverías? Sí, el derecho penal tenemos un principio que incluso Rodolfo lo ha tocado varias veces, la última ratio se dice, ¿no? ¿Cuál es la última razón para poder llegar a sancionar a una persona a través de una pena privativa de la libertad, a través del derecho penal? Tiene que ser una conducta que trascienda. Bienvenidos a La Polaca con Aaron Tapia, el antropolítico, donde lo único que no se dejen es la verdad, periodismo sin tapujos ni mordazas. El tema es si las Fiscalías Generales de Justicia en realidad están buscando una procuración de justicia o solamente procuran el castigo debido a pues casi en automático, ¿no? Solicitar las órdenes de aprehensión por lo que sea. Entonces, estamos viendo que pues ya no es nuevo, ¿no? Pero el actual sistema de justicia penal, pues cuando se reformó y que el espíritu de todo esto, o el eje rector era la presunción de inocencia, pues eso ya ha quedado, cada vez está quedando muy lejos, y el catálogo de delitos por el cual cualquiera se puede hacer sujeto a la orden o la prisión preventiva oficiosa o justificada, pues cada vez aumenta más, y pues estamos ya prácticamente igual que en el sistema inquisitorio le llamaban, ¿no? Exactamente. Sí, el que era, resumidas cuentas, y los que hablamos en español ahorita nos van a hablar aquí jurídicamente los abogados, eres culpable hasta que me demuestre lo contrario. Así era en el sistema inquisitorio, y se supone que con el actual sistema de justicia penal, pues es yo soy inocente hasta que me demuestre lo contrario, pero en la realidad estamos viendo que prácticamente está la cosa igual que en el pasado sistema, ¿no? Bienvenido, Rodrigo Salas, gracias por aceptar la invitación. Gracias, un gusto estar aquí en tu programa. Gracias, Fernando, Martín. También aquí. Gracias, un saludo a todos. ¿Cómo andas? La vez pasada, influenza, ¿no? Te agarró la... Es influenza y es la peor revolcada que me han dado en mi vida. Cuídese mucho porque anda mucho. Sí, hubo varios en la semana que cayeron por bronquitis, dicen, ¿no? Bronconeumonía. Es lo que les provoca, ¿no? La influenza, sí, bueno, a mí bronconeumonía, otros bronquitis. Digo, bronconeumonía o bronquitis. Sí, en la semana me enteré de algunos conocidos que cayeron, entonces dije, no, esta es otra chinga. A lo mejor está volviendo el o no sé, pero bueno, la influenza. Febrero loco, pues, ¿no? Sí, otro marzo, otro poco, ¿no? Que aquí estamos. Pues bueno, bien, fíjate, el tema que estás poniendo hoy sobre tu mesa, Aaron, pues creo yo que es muy importante y es toral. Y voy a nomás lo que hacías referencia del sistema inquisitivo anterior, mixto, había un refrán y una
metáfora que un vaso de agua y un orden de aprehensión pues no se le negaba a nadie, ¿no? Ese era, o sea, era muy difícil y como bien decías tú, bueno, primero eres culpable y luego vamos a ver si las pruebas que puedas poner eres inocente o la famosa presunción de inocencia. Entonces ahorita precisamente se reforma el código, bueno, entra en vigor el Código Nacional y entra toda esta cuestión del sistema penal acusatorio adversarial y uno de los cuestiones rectores es precisamente que se procurara cuidar la figura de la presunción de inocencia, pero como un eje toral rector, de que de ahí se iba a partir toda investigación. Entonces, ¿qué pasa? Nomás recordarle aquí a tus radioescuchas, televidentes, cómo se inicia una investigación penal. Puede ser, ahorita vamos a hablar de tres formas. La flagrancia, cuando está ocurriendo un delito, que ahí no estaremos hablando de una orden de aprehensión, estaremos hablando de una detención, entonces lo vamos a dejar ahorita por fuera. Una querella o una denuncia, que obviamente esas son las dos formas de iniciar una investigación, y que con esas dos, pero vámonos a la denuncia, que es lo más fuerte, que pueden ser denuncias y se persigan de oficio, se activa el Ministerio Público, se activa la investigación, y cuando empieza a haber datos de prueba, que dices tú, ah caray, pues aquí sí tenemos ya un posible imputado, una imposible imputada, pues aquí es donde quiero entrar yo con el tema que pusiste sobre la mesa, Aarón. El artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales es muy claro y dice a título, formas de conducción del imputado al proceso. O sea, ¿de qué forma te voy a llamar al proceso cuando hay una denuncia o querella en tu contra? Porque ahora, perdón que te interrumpa, sí, así como existe el vasito de agua y una orden de aprehensión no se le niega a nadie, también hay una máxima ahí dentro del derecho penal, ¿no? Que es mucho mejor que haya un culpable en libertad a que un inocente esté en la cárcel. Pero esto para nada, ¿no? No, y nada. eso es, fíjate que sí lo has escuchado, pero al contrario, la máxima, sí, Aarón, es, sobre todo tú le preguntas a un juez, que es muy difícil, ¿no? Es preferible realmente, incluso la psicología o la sociedad te dice, porque nosotros como abogados el respeto, o sea, soltar un culpable que condenar a un inocente, porque todos nosotros estamos ahorita, es más, nacemos con la presunción de inocencia, pues, y que nos las estén pisoteando o que se esté vulnerando esa percepción, pues entonces nosotros como abogados estamos pues día y noche, vamos a decir, luchando contra esto que estaba poniendo sobre la mesa. Formas de conducción, primeramente, y vámonos que así le hablamos cuando hablamos de medidas cautelares, la prisión preventiva justificada es la última ratio, pues aquí también la orden de aprehensión debe ser la última forma de aplicártela y conducirte a una investigación. ¿Qué quiere decir esto? Que si es un delito, pues sí, de incumplimiento de obligaciones familiares, desgraciadamente están en la orden del día, una violencia familiar, un fraude, los casos mediáticos que hemos visto, Aarón, pues espérame tantito, yo soy una persona conocida, estoy hablando de un imputado, tiene conocido domicilio cierto, la autoridad puede mandar llamar al INE, una autoridad, ¿dónde está el domicilio de esta persona? O luz, agua, teléfono, y te encuentran. Pues lo primero que dice la ley es el mínimo acto de molestia. Te voy a mandar un citatorio para que vengas, porque aquí tienes una denuncia. Correcto. Y si no encontramos un domicilio, o te mando un citatorio y lo ignoras, porque la gente te llega el citatorio, te lo mandan a veces por WhatsApp y dice, por favor, vienen que le ha imputado, es con el nuevo sistema, venga asistido de un abogado particular o en todo caso se le va a proporcionar uno. Pero te están citando, ese es el paso A. Lo pasas por desapercibido, no le haces caso o crees que no va a pasar nada, pues viene la orden de comparecencia. O sea, todavía no es una orden de aprehensión y te voy a detener. Con la fuerza pública te voy a mandar traer porque lo correcto es que el Ministerio Público que esté investigando necesita saber si quieres declarar o qué datos de prueba, pues para yo poder judicializar ante el juez una causa. Pero si tampoco ya fueron los policías, no te encuentran, o ya agoté el A de la citatorio, el B de una orden de comparecencia, entonces sí, se puede librar una orden de aprehensión, que es el juez, pero el Ministerio Público lo tiene que fundar, motivar, y es una audiencia privada donde se le van a exponer al juez
Y el juez debe ser garante de esta presunción de inocencia y decir, mira, juez, ya lo mandé citar y no vino. Ya le mandé buscar domicilios y trabajo con todas las dependencias que estamos acostumbrados a hacerlo. Ya lo mandé, aunque tenemos domicilio, comparecer. Por favor, pues el señor se está escondiendo o es muy probable que se pueda ir, una orden de aprehensión. Ah, bueno, ese es el ABC. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Le paso obviamente la palabra a Fernando, pero estamos viendo otra realidad, ¿no sé, Fernando? Sí, mire, Aarón, de acuerdo, precisamente en el contexto en el que nos dice Rodrigo, y precisamente con lo que tú también dices, un dato muy curioso es, a ver qué te parece, cuando 1994-96, recuerdo que el Código Penal del Estado de Sonora, por ahí traía un artículo, si no es el 7 o el 9, recuerdo, decía que el dolo se presumía, ¿no? Es decir, si se te investigaba la comisión de un hecho ilícito, se presumía que esa conducta que se te atribuye era dolosa, es decir, que lo hiciste con intención, ¿no? Entonces, ese precepto evidentemente inconstitucional decía que tu conducta, el juez la iba a considerar como que si lo hubieses cometido de manera dolosa, no culposa, ¿no? O sea, con intención. Y estamos hablando de 1996. En el 2000, todavía la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en época del ministro Góngora, no sé si recuerdan esta tesis, que nos dijo, oiga, el débito carnal no es un derecho, sí puede constituir el delito de violación. Imagínate, hasta el 2000 la Suprema Corte, ahora que acaba de pasar el 8 de marzo, ¿no? El débito carnal puede constituir, no es un derecho a exigirle a la mujer tener relaciones, sino que puede constituir una violación, puede constituir un delito. En el 2000 apenas estábamos pensando en eso, ¿no? Entonces vamos avanzando nuestro sistema jurídico. Era un sistema jurídico respecto al cual no estábamos muy orgullosos, pero pues no estamos hablando del sistema jurídico, ese sistema jurídico loco que instauró todo este sistema fascista, y que en nuestro sistema por lo menos estamos influenciados mucho por Estados Unidos. De hecho, el nuevo sistema que tenemos actualmente está influenciado por Estados Unidos, y una figura que no es de México, evidentemente, que no es inventada por México, es precisamente la orden de aprehensión. ¿Cómo hemos evolucionado en cuestión de la orden de aprehensión? A veces las cosas cuando están bien hechas no es necesario modificarlas, se dice, ¿no? Pero en este caso, la orden de aprehensión necesita analizarse desde un contexto de derechos humanos, y en México hemos estado avanzando en derechos humanos. Hemos destruido hace 7 años, desde hace 7 años hemos venido destruyendo esa capacidad que teníamos los mexicanos o cualquier ser humano que pisara nuestra tierra, de tener esos derechos que prevé el primero constitucional y todos aquellos derechos humanos que se prevén en tratados internacionales. Y en el caso, precisamente la orden de aprehensión es uno de los medios de control que utiliza el Estado para poder buscar justicia, ¿no? Es decir, tengo una investigación, dice la Fiscalía, estoy realizando una investigación, pero no tengo forma de localizar a esta persona. Ya busqué, como dice Rodrigo, en el INE, en Coapáez, ya busqué en todas las instituciones, y esta persona se cambia el nombre, esta persona no está localizable, esta persona se cambia de domicilio, y por tanto la única forma de conducirlo a proceso ante un juez es a través de la orden de aprehensión, porque es necesaria la necesidad de cautela. ¿Qué significa esto? Que se me está escondiendo, que está sustraído de la acción de la justicia, o simplemente no le interesa que yo esté llevando a cabo una investigación. Ya lo cité, juez, aquí lo cité, no vino, no quiere venir a comparecer ante usted. Ah, bueno, pues vamos a traerlo a través de una orden de aprehensión. Es una forma de conducirlo al proceso y hacerlo comparecer ante el juez. Sin embargo, debemos de tomar en cuenta que esas son, como dice Rodrigo, son las situaciones o el ABC que se debe de seguir, o el deber ser, para poder llevar a cabo una persona ante el juez para que siga un proceso. Sin embargo, normalmente este tipo de herramienta con la que cuenta el Estado es una herramienta poderosa, incluso para generar amedrentamiento, para generar show, si te gusta, como ejecutar una orden en Navidad, ejecutar una orden en el trabajo. Imagínate la dignidad de la persona, dónde queda cuando van y le tocan la puerta de la oficina, ¿no? Oiga, tenemos una orden de aprehensión en contra de usted.
oye, jamás me citaste, jamás me buscaste, jamás me dijiste que tenía que comparecer ante tal autoridad, ¿por qué vienes y me giras una orden y me quieres detener con una orden de aprehensión? Me vas y me encierras, se fija una audiencia y me haces comparecer ante el juez a una audiencia cuando me pudiste haber citado. Tú sabes dónde vivo, tú sabes dónde trabajo, ¿por qué me estás llevando ante el juez a través de una orden de aprehensión? Y eso, Aaron, creo que es lo que le duele a la sociedad cuando se hace valer esta herramienta para poder llevar a cabo a una persona ante la autoridad. ¿Qué te quiero decir? La orden de aprehensión es una herramienta muy, muy poderosa, muy importante. Evidentemente la debemos de tener en nuestro sistema jurídico. Sin embargo, tiene que ser utilizado con prudencia. Y como bien decía Rodrigo, ¿quién va a utilizar esa herramienta? ¿Quién la va a autorizar? Un juez. Y ese juez tiene que tener templanza, tiene que tener prudencia para poder determinar cuándo la va a girar y cuándo no. Porque el juez evidentemente sabe que esa orden de aprehensión se la pueden ejecutar un padre o una madre de familia en frente de sus hijos, bajarlos del carro y en frente de sus hijos decir, oiga, usted tiene una orden de aprehensión. ¿Y eso qué significa para todo el quien esté viendo? Que esa persona probablemente cometió un hecho ilícito y por eso lo están deteniendo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. No se vale ejecutar una orden de aprehensión o llevar a una persona ante un juez a través de una orden de aprehensión sin antes haberlo señalado, sin antes haberlo dicho, oiga, usted tiene un proceso, una investigación, quiero formular la imputación, vamos con el juez. Ah, no quiero. Ah, no quieres. Bueno, entonces a través de una orden de aprehensión. Pero primero tenemos que citarlo. Evidentemente que hay supuestos en los cuales que probablemente si esta persona se entera de que se le está siguiendo una investigación, se va de la acción de la justicia o se sustraiga de la acción de la justicia. En esa situación pues hay necesidad de cautela y tenemos que pedir la orden de aprehensión, pero plenamente justificado ante un juez, no a capricho de una autoridad que se dedica a la investigación y que cree que ejecutando una orden de aprehensión se evita todas estas consideraciones de andar investigando, ¿no? Para eso es la autoridad. La arbitrariedad no entra dentro de la orden de aprehensión. Es necesario, primero, que se cumpla ese ABC que nos acaba de decir Rodrigo para poder girar una orden de aprehensión. No se vale ejecutar una orden de aprehensión y llevarla a la persona solo por flojera de la autoridad. Es necesario que exista una necesidad de cautela justificada para poder pedir una orden de aprehensión y que ésta se ejecute. ¿Por qué? Porque le vas a echar a perder la dignidad a la persona a la cual la vas a ejecutar. Pero, sin embargo, pues sucede, ¿no? Como ya lo hemos dicho. Pero, ¿cuáles son los motivos para tener este vicio, ¿no? De la orden de aprehensión? ¿Es querer generar una percepción de que dan resultados? Es que no están bien preparados para llevar a cabo sus funciones dentro de este sistema de justicia penal, o cuál es o hay diversos factores Pues del mira, por yo qué te sucede. puedo decir dos perspectivas que puede existir ahí, como bien lo mencionas, Aaron. Número uno, la orden de aprehensión nace cuando se dicta por un juez y muere la orden de aprehensión en el momento en que hacen la captura, lo ponen en el juez y luego debe haber una audiencia y puede salir porque nos vincularon, o puede salir porque amerita medida en libertad. Pero como dice Fernando, ¿quién te va a quitar el hecho de la orden de aprehensión y lo que conlleva? Obviamente si le ejecutan en el lugar público, frente a familia, ya no te digo que venga acompañada de una orden de cateo y entren a tu casa. O sea, no es lo mismo. La orden de aprehensión por lo general es pública y solo te pueden agarrar en la calle, ¿sí? Pero si estás dentro de tu casa o en un lugar privado y te das cuenta y no quieres salir, pues ahí vas por un amparo porque ya te diste cuenta, o a lo mejor es más rápida, la autoridad va por una orden de cateo para entrar y ejecutarte adentro del lugar con una orden de cateo, la orden de aprehensión. Pero a lo que voy, ¿qué perspectiva puede tener? Pues es una herramienta que creo que debe estar y está obviamente legislado correcta, pero la forma de aplicar, cómo se lleva a cabo, ya lo explicamos. Pero la perspectiva, pues generar algún tipo de terror psicológico, una perspectiva de que con eso va a bajar a lo mejor la delincuencia, o con eso nos va a dar un poquito de temor a hacer algo, porque a cualquiera nos puede parar, nos puede pasar. Pues bueno, ahorita todos nosotros, y digo nosotros como comunidad, sí, podemos estar asustados de que pueda venir una denuncia falsa
o pueda venir, que eso lo veo mucho en mi consulta, oye, me están diciendo que hice esto y es falso, pero ya me mandaron llamar y tengo miedo, y luego promete, te vas a un amparo, el famoso amparo para ver si hay una orden de aprehensión o no, pues todavía no lo hay, híjole, ya que, perdón por la expresión, ya se quemó ese cartucho y ya no puedo pedir otro amparo luego, tengo que ir a otro, o sea, empiezas tú a buscar formas para que no ejecutaran una orden de aprehensión. Ahora, ¿cuándo sí estaría bien? La primera perspectiva, Aarón, para mi juicio es que sí, que cómo le voy a llegar yo al juez a que me dicte una orden de aprehensión y a la hora de la audiencia, aquí está el recibo, aquí está el predial, aquí está mi domicilio, aquí está mi INE. Entonces, ¿con qué fin la fiscalía se brinca los dos primeros pasos, pues, o las dos formas de conducir? Ahí creo yo que es una perspectiva, si no la justifica o si no agotaron eso, pues entonces creo que se ve mal la fiscalía, y créeme que yo también estoy también de asesor, y digo mal, no las personas, sino la institución, de que lejos de nosotros estar aquí hablando, es que mira, pues no me quedo de otra, esa orden de aprehensión está bien dictada, porque si la ejecutas o vamos a un amparo, un juez federal va a determinar el actuar del juez, a ver si la libró o está librada conforme a derecho. Y si tú logras acreditar ciertos parámetros como lo que es una citación o una comparecencia, o eres domicilio conocido y cierto, por ejemplo, y perdón, voy a hacerlo, todo el mundo conoce tu programa, o sea, te pueden a ti encontrar hasta en Facebook, en WhatsApp, o sea, ¿por qué librar una orden de aprehensión a una persona que es tan conocida, tan cierta, ubicada, con la pura justificante, Fernando, estarás de acuerdo, con el riesgo de cautela? Es que se va a ir, se va a esconder. Entonces, a lo mejor sí lo están utilizando la ejecución más que nada. No digo todo el proceso, puede ser como una llamada de atención. Híjole, ya hay precedentes de la Suprema Corte de Justicia que dice que no nos debemos de meter con política criminal para ver si le bajamos 2 rayitas a una conducta. Entonces, esas serían mis 2 perspectivas, pero sí se está dando en la práctica, creo yo, que se están brincando los 2 primeros pasos. Luego, entonces, ¿cuál es la perspectiva? Pues que están en lugar de forma por procuración y forma de evitar o poner un orden, y que vean que sí estamos haciendo las cosas bien a la hora de ejecutar una orden de aprehensión, pues nos estamos yendo al camino fácil, que es ejecútala y luego averiguamos. Okay. Y eso, pues bueno, hasta el cansancio está demostrado que eso no incide en una baja de la, válgame la redundancia, de la incidencia delictiva, pues, ¿no? O sea, no genera la expectativa que realmente buscaría la fiscalía. El detalle aquí, Aarón, es que pasa algo técnico curioso. Cuando te detienen por orden de aprehensión, te van a llevar ante un juez y te van a presentar ante el juez, y el agente del Ministerio Público, lo primero que le va a decir el juez al agente del Ministerio Público, formule la imputación. Es decir, ya no va a haber audiencia de control de legalidad de la detención, nos vamos a ir directamente a la imputación. ¿Qué significa esto, Aarón? Que no vamos a poder alegar las cuestiones, vicios que pueda tener la orden de aprehensión, porque la Suprema Corte nos dice, oye, tú eres juez de control del mismo nivel que emitió la orden de aprehensión, por tanto el análisis de los vicios que pueda tener la orden de aprehensión no van a ser materia de esa audiencia inicial. Te apoyo ahí también, y es un acto consumado, ¿verdad? Entonces ya no vas a poder debatir como yo esa parte, entonces pues vámonos a la imputación. Palo dado, ¿no? Entonces, esas cuestiones van a quedar fuera de análisis en esa audiencia. Te vas a tener que ir en todo caso a un juicio de amparo, pero con el riesgo de que se te sobresea por cualquier cambio de situación jurídica. Pero lo que sí puede ser materia de análisis en esa audiencia puede ser la forma en que se ejecuta esa orden de aprehensión. Es decir, si te violentaron, no te violentaron, si te lastimaron, etcétera, ¿no? Pero toca casos que, como dice Rodrigo, que van en audiencia, evidentemente es una audiencia secreta, y el agente del Ministerio Público te pide orden de aprehensión mientras tú estás analizando los datos. Te das cuenta que la persona tiene domicilio cierto y correcto que aparece en Facebook, en fuentes abiertas, y ahí mismo lo cuestionas. Oiga, agente del Ministerio Público, ¿por qué me está pidiendo orden de aprehensión si aquí lo tengo localizado? Es que probablemente si se entera que lo citamos, se va a huir de la acción de la justicia. Pues que se vaya, entonces cuando se vaya ya usted me pide orden de aprehensión. Ahí sí se justificaría una orden de aprehensión, pero primero hay que citarlo, hay que decirle que tiene algo aquí en el juzgado y que es necesario que comparezcan. Hay que darle la oportunidad
oportunidad precisamente de que comparezca voluntariamente, ¿no? Entonces, la orden de aprehensión ha sido precisamente, no en este gobierno, sino que en todos, ha sido una herramienta con la que cuenta el Estado para facilitarse a sí mismo las cosas, pero lo que genera en el contexto donde se ejecuta la orden de aprehensión es lo grave, que es precisamente, y lo más grave es que tus hijos vean cuando se llevan a su padre o a su madre detenido, unas personas que van armadas, la suben al carro a la fuerza y se lo llevan. Y ese trauma, que realmente vale la pena ese trauma que van a tener los niños o que van a tener la familia o la dignidad de la persona, vale la pena ejecutarlo de esa forma. Una cosa es un delito de fraude, una cosa es delito de otro tipo de delitos, pero no te digo nada, una orden de aprehensión, ¿sabes qué? Tengo sospechas de que en esa casa hay armas, etcétera. Por supuesto, ahí te va la orden de cateo, ahí te va la orden de aprehensión. Evidentemente que se cito a esa persona, hasta corro el riesgo de que si viene para acá, va a venir armado, va a venir con otras personas, ¿no? Evidentemente ahí la necesidad de cautela es obvia y evidente, notoria. Pero en la mayoría parte de los otros asuntos no tienen por qué girarse una orden de aprehensión. ¿Qué se busca con eso? Tal vez evitar las investigaciones, quitar horas de trabajo, de carga de trabajo a los elementos de la policía que tienen que llevar a cabo esas investigaciones. Pero eso no justifica para nada que tengas que ejecutarle una orden de aprehensión a una persona en frente de su familia, pudiendo haberlo llevado a través de una citación. Máxime, Aarón, si el juez le va a poner una medida cautelar totalmente diversa a una prisión preventiva oficiosa o justificada, ¿no? Entonces, nada justifica, Aarón, una orden de aprehensión si no vas a imponer una medida cautelar privativa de libertad. Si no es así, incluso yo estaría hablando de poder por parte de la gente del Ministerio Público que pide la orden de aprehensión en contra de una persona que va a hacerla comparecer para que le fijen una medida cautelar de ir a firmar una vez al mes. Bueno, ya lo ha dicho Martín aquí en varias ocasiones en su análisis, que el trauma, ¿no?, que genera a los familiares, los hijos, en fin, que vean, o a la misma persona que está siendo aprehendida. ¿Qué otros perjuicios genera esta práctica desmedida de la orden de aprehensión? Mira, la orden de aprehensión, su finalidad pues es solamente por la fuerza comparecer al juez. O sea, realmente te agarran y te guardan, te aprenden para poder, dentro que dice el código y obviamente la Constitución, de esas 72 horas, ponerte ante el juez que te está, junto con el Ministerio Público, pues están reclamando esta conducta. Entonces, ¿qué consecuencia puede tener? La orden de aprehensión inicia cuando lo ejecutan y termina ya la ejecutó, ya dejé en el centro de reinserción social a la persona, te van dentro de las 72 horas vas a tener tu audiencia. Ahí ya se acabó. Por eso dice ahorita convertir es un acto consumado que luego ya, para empezar, es de imposible reparación. Todo lo que viviste, todo lo que pasas, lo que integras y lo que vives adentro. Ahorita no vamos a hablar de la vivencia de las personas que han estado detenidas precisamente por una presión, las 24 horas o 48 horas que pase, lo que dice en audiencia, todo lo que su esfera jurídica se le ve vulnerada. Pues el primero de todos, volvemos al principio de la plática, la presunción de inocencia. ¿Qué otra cosa le puede afectar? Bueno, en su estado psicoemocional, pues ya que tú le digas, espérate, pues ahorita va a venir el abogado y vamos a salir en la audiencia. Pero el shock o la cuestión psicoemocional que tenga, pues ¿cómo crees que va a poder pensar dónde está esto, dónde está, de qué me acusan? No puedo, estoy detenido, no puedo buscar un buen abogado, no tengo el dinero aquí para contratar uno, me van a poner el defensor de oficio. Entonces, creo yo que al conducirte con una orden de aprehensión, se está vulnerando, aparte del principio de inocencia, con este ABC que dijimos, y salvo que esté, como lo dijo ahorita también Fernando, bien justificar una orden de aprehensión, el debido proceso a una defensa. ¿Por qué? Porque obviamente el Ministerio Público ya integró una carpeta, ya tuvo su audiencia privada con el juez, ¿sí? Y nosotros ya estamos con que, a ver, ¿cómo te voy a sacar? Y la orden de aprehensión, pues, lo quiero decir, como un palo dado ni Dios lo quita en ese momento, pues bueno, ya vamos a lo que sigue, buscarte que no te vinculen, buscar que pueda haber una medida en libertad, pero en todas esas 48 horas, el espectro jurídico de derechos debido proceso que se te puede
leer tu lectura de derechos, etcétera, adelante. Ahora, ¿qué pasa también cuando te ejecutan? Esto nos ha pasado, desgraciadamente, en la consulta y cuando nos llegan, la ley dice, ok, me ejecutas un orden de aprehensión, inmediatamente ponme con el juez. No, te mandan, te vulneran el derecho y de ahí puedes tú, pero eso ocurre mucho con la flagrancia. Pero la orden de aprehensión, pues ya no puedes debatir ese control de detención, al menos que, como bien dijo Martín, pues estés argumentando vulneración de derechos, alguna tortura, alguna situación de incomunicación, etcétera. No te leon tus derechos a los que tienes. Por ejemplo, acabo de estar ahorita en una audiencia donde detuvieron a una mujer, pero era norteamericana, que venía en transporte. Y lo primero que hicieron, digo, hay que felicitar también nuevamente, porque es el debido proceso y para que no llegue alguien, un traductor no hablaba español. Entonces no puedes llevar una audiencia Sí, claro. con una detención sin conocer los derechos, ¿no? Y de ahí salieron, para gente que no sabe, los Miranda Rights, que fue un caso en Arizona, de una persona afroamericana, donde no les leyeron sus derechos, de ahí se debatió y entonces existe ahora esa lectura de derechos, ¿sí? De que tienes derecho a un abogado, una llamada a que no te golpeen, etcétera, sale de una detención ilegal, que aunque fuera flagrancia, la orden de aprehensión también tiene requisitos. No puede llegar a identificarse, hey, vámonos, te la tienen que enseñar. Dan una orden por escrito, la orden de aprehensión, y la tienen que enseñar, al igual que cuando tú traes tu amparo o tu suspensión. Entonces, son dos escritos, uno contra el otro, pero a veces los abogados no están, o el cliente no sabe cómo argumentarlo, o llegan los policías, allá nos vemos, y cumplen con esa fuerza que está la orden de aprehensión, ¿no? Entonces, creo yo que ahí algo muy negativo que puede pasar es una vulneración de un debido proceso incluso y de otros derechos como imputado o como, déjate uno sin imputado, como una persona que tiene el goce de la presunción de inocencia. A esa gringa sí le asistieron ahí Sí, iban a tener la audiencia, iba a estar un defensor público, digo, a mí me consultaron de último momento, pero fue lo primero que sugerí y creo que ya se llevó a cabo la audiencia, pero sí estuvo una persona de la Embajada de Consulado e un intérprete para cuistar, porque era ciudadana, no era una persona que tenía doble nacionalidad, no, una persona, y era mujer, es mujer, perdón, y se dio aviso a lo conducente, como por ejemplo ahorita, ¿le podrán girar una orden de aprehensión a un menor de edad? Pregunto, digo, para que me pregunten. Pues no sé. Claro que sí existe también la Está el orden nuevo y la sistema. conducción, porque está en la ley nacional de los niños, de los adolescentes, donde los que pueden alcanzar, que están en el grupo etario 3, que son los niños de 14 años a 17 antes de los 18, que pueden llevar, La que no se llama... correccional. Exactamente. Aquí ¿Cómo es se llama ahora? Es ¿Cómo se el Centro Integral de Justicia Ah. para Adolescentes, donde se les puede conducir en una flagrancia o a lo mejor una orden de aprehensión. ¿Por qué? Porque también a lo mejor que son mucho más, tengo que decirlo, más cuidadosos y respetuosos. ¿Por qué? Porque en una audiencia donde estén involucrados, tiene que ir el procurador de los derechos niños y adolescentes, y si no, a uno como imputado, que por eso estoy poniendo el ejemplo de esta muchacha que es norteamericana, se le va a vulnerar un derecho aunque tenga un abogado, y aunque tuviera un certificado para el sistema de adolescentes. Espérame, pero es que también tiene derecho por ser menor y entra a la Procuraduría, y a veces esos detallitos se pasan en una audiencia. Ojalá también los indígenas tengan ese Eso, derecho, no, lo ¿no? tienen Porque también, claro, ha están. pasado mucho, no, pero que sea una realidad, pues Sí. yo recuerdo que era tiempos de Calderón, me parece, sí, a unas indígenas que no sabían hablar, ni siquiera sabían hablar español, que las acusaron de secuestradoras, ¿no? Eran Sí. 3 mujeres, y ¿sí recuerdas ese Sí, caso? sí, sí, Y sí. no sé cuánto tiempo estuvieron ahí, porque de hecho, ni Aarón, siquiera tenían traductor. Ese es un tema muy importante, como también tocaba Rodrigo cuando no está justificada la orden de aprehensión. ¿Cuál va a ser la defensa que tiene si no tenemos audiencia inicial, si no tenemos audiencia y control de legalidad de la detención? Y es un tema paralelo o concomitante que puede hablarse, y es muy nuevo aquí en México, la responsabilidad patrimonial del Estado. Y es algo respecto a lo cual ya lo estamos litigando. Bueno, en mi caso yo lo estoy litigando también, pero más por la cuestión médica, por la cuestión del ex actis ad hoc, ¿no? La cuestión de la responsabilidad de médicos en el ejercicio de la profesión.
Pero la responsabilidad patrimonial del Estado es algo que los abogados tenemos que voltear a ver y empezar a ejercer para poder provocar ese límite a la autoridad. Otro límite respecto del cual me gustaría hablarte, Aarón, es precisamente de la mediocridad normalizada, ¿no? En las instituciones. Estamos que la curva de aprendizaje, y no, la mediocridad no me la vengas a normalizar, ¿no? Si vas a ser servidor público, la mediocridad no tiene por qué estar presente en el servicio público, porque si no, al rato va a ser cinismo y vamos a normalizar el cinismo y vamos a creer al rato después que la mediocridad es la norma y la excepción es lo correcto en mente hecho, ¿no? ¿A qué me estoy refiriendo? Cuando tú hablas sobre indígenas, Aarón, evidentemente cuando la autoridad va a ejercer una orden de aprehensión tiene que verificar precisamente determinados derechos o protocolos que tiene esta persona, ¿no? Normalmente, anteriormente, no quiero decir que ahora, cuando se emite una orden de aprehensión le gusta a la policía. ¿Por qué le gusta que se emita una orden de aprehensión a la policía? Pues normalmente es un cheque, ¿no? ¿Te la ejecuto o no te la ejecuto? ¿No? Tengo una orden de aprehensión en contra tuya. ¿Qué puedes hacer para que no la ejecute? ¿No? Para decir que no te encontré. Ah, bueno, te la voy a guardar un mes, te la voy a guardar 2 meses. O sea, piensa mal y evidentemente sí, claro. le vas a atinar pues, en determinadas cuestiones. Y eso es mediocridad, eso es corrupción, ¿no? Y eso es lo que tenemos que tener cuidado, porque es una orden que está dando un juez para detener a una persona, y por eso es muy importante que el juez tenga todas las perspectivas posibles para poder emitir una orden de aprehensión. Incluso tienes que cuidar eso. Si va a ser una persona indígena, cuando me la vaya a ejecutar usted, señor, se va a hacer acompañar por una persona que Traductora, sepa sí. la lengua y las Intérprete, costumbres. sí. Incluso si es aquí con los yaquis, hazte acompañar por el jefe yaqui, el gobernador yaqui, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque es necesario que cuando la vayas a ejecutar no vayas a violar algún derecho consuetudinario de parte de ellos, ¿no? Entonces, Aarón, esto de las instituciones y la mediocridad de las, incluso te puedo poner por ejemplo, y perdóname que lo tome como algo personal, que te lo diga como un dato personal, pero por ejemplo se da mucho en las instituciones, en el Poder Judicial de la Federación, por ejemplo, se da mucho lo relativo a la laboral, y hablando precisamente del Tribunal de Disciplina, en materia federal, acabo de ver una determinación que es un asco de simulación. No cae nada más injusto que una simulación en las instituciones. Está la institución supuestamente para que ejecute determinadas acciones, pero esas acciones son meramente simulatorias, ¿no? ¿Para qué? Simulatorias como todo, cualquier otra política. Es la medicina simulación. Seguridad simulación. Pues lo mismo ya está pasando dentro del propio Poder Judicial de la Federación, que supuestamente lo escogimos para que existieran nuevas instituciones que realmente supuestamente estuvieran más cerca de la sociedad y hicieran justicia. Pues no, en este caso esa sentencia que te comento y que si me das oportunidad deberías invitar a esta persona, específicamente mi esposa Margarita, que se enfrentó a un dentro de la institución, a una persona enferma de su cabeza de poder. El juez Herminio era juez 10º de distrito aquí en el estado de Sonora, que violó no solo a una, sino casi 100 personas violadas, 100 personas ¿Qué pasó? hostigadas. ¿Lo absolvieron? ¿O? Lo suspendieron por 1 año nada más, desestimaron las otras 100 denuncias, consideraron fundada la de mi esposa, porque demostró mi esposa que efectivamente fue acusada y que tuvo que renunciar a consecuencia de, pero las demás, Aarón, las demás las desestimaron en 2 o 3 párrafos. Ese argumento simulado, ese argumento de un supuesto tribunal que se dedica a eso, realmente genera la sensación de impunidad y ese coraje que te da al saber que teníamos instituciones por lo menos que eran sólidas, que no eran perfectas, pero eran sólidas, y ahorita tenemos instituciones que son meramente simulaciones de lo que supuestamente debe ser en el Estado mexicano. Y estas personas
principalmente una de ellas, la magistrada se encargó de presentar el proyecto, de verdad, sororidad en cero, y esa persona le está diciendo a 100 mujeres que no me importa lo que tú me hayas dicho, lo cierto es que se le tiene que proteger al magistrada juez, del ¿no? Tribunal de Disciplina Federal. de disciplina ¿Quién federal, es ¿no? la magistrada? No recuerdo el nombre ahorita, es la presidenta de la Comisión de Disciplina. Es un tema tan interesante, y más ahora que acaba de pasar el 8, Él lo está buscando, Alexis. 8 de marzo. Ya oí los teclados, ya escuché los teclados. Celia Maya. Celia Ella es la presidenta. Celia sí. Maya es muy relacionada con la 4T, por cierto. Con Casualmente, Aarón, es de Querétaro, igual que el juez de aquí. Entonces, Pues es que ya ves también lo que ha pasado aquí con el Tribunal de Disciplina, por lo menos con la unidad de investigación que aquí hemos analizado el caso, ¿no? Más de 30 declaraciones tomadas a los mediadores por el caso de Paola Navarro y otros casos más, porque son 3 denuncias. Y te comentaba, Aarón, ¿Y o cómo sea, las archivan? Son testimoniales que tienen que ser analizadas desde una perspectiva de asimetría. Evidentemente que tienes que analizar y darles el valor que realmente merecen. Sí. Entonces, el mundo al revés aquí. La mediocridad vuelta a institución, Aarón. De verdad, es una sensación, Rogelio, que dices tú, ahora, ¿ante quién acudo? Pues vamos a suponer que el Estado se le antoja expropiar determinados terrenos, ¿no? Antes teníamos el juicio de amparo y ahora la política ha invadido el Poder Judicial de la Federación. ¿Qué nos va a tocar? Si te toca suerte con un juez valiente, pues va a ser suerte, no es que... Pero la institución está tendiendo a desaparecer, ¿no? Y esto, Aarón, sentencias como esta diciendo, no me importa lo que hayas dicho tú, mujer, que te dices violentada, lo que me importa es que supuestamente se proteja a un agresor, te pega en el espíritu porque dices, oye, sacrificamos 800 juzgadores de carrera judicial para que vengas y hagas estas babosadas. Y una persona se llama que no tiene carrera judicial en su vida ha tocado y le toca decidir sobre conductas que impactan en una institución, y ese tipo de personas mediocres son las que van a echar a perder a nuestro país. Y la verdad es que a nosotros los mexicanos nos toca decir qué nos hace falta para que nos indignemos más, para que salgamos a las calles y realmente exijamos jueces o instituciones verdaderas y sólidas y no simuladas, ni tampoco se normalice la mediocridad. Así es. Complicado, ¿no? Qué complicado. Ahí ahora, sale un precedente este año que habla del sesgo cognitivo a los impartidores de justicia, a los jueces, donde ya la Suprema Corte se ha pronunciado que los jueces no pueden tener ningún tipo de sesgo cognitivo, que quieren, más o menos, ¿qué quiere decir esto? Que no se pueden dejar influenciar por radio, prensa, televisión, por la marcha, porque conozco, por nada. O sea, ya la Suprema Corte, como dices tú, está dando como a nosotros como abogados esta herramienta para decirle, juez, pero ahorita no te hago el registro, ¿no? Porque es muy reciente. Ya lo usé yo ahorita en una audiencia donde los jueces conocen y le estamos diciendo, hey, tu sesgo es cognitivo aquí, tu empatía con un niño, con una mujer, con un hombre, con un discapacitado, con un indígena, o sea, tú no puedes. O sea, tendrás que justificar una resolución por lo que dice ahorita esta resolución donde dejaron a 100 mujeres fuera. Espérame, pero ¿cuál es el fundamento? Toda derecho de petición, que obviamente un juicio, hay demasiadas pruebas o hay datos en una orden de aprehensión también, ¿cómo lo voy a resolver? Y es un principio fundamental de derecho constitucional, la fundamentación y la motivación, pues. Entonces, no nomás basta que porque, híjole, es que se está ardiendo Troya allá afuera, la ciudad, esto, y necesitamos agarrar a alguien. Por ejemplo, lo digo yo con todas sus letras, por ejemplo, vimos cuestiones ahorita de alguna manera para el caso mediático del incendio, que no se ejecutaron muchas órdenes de aprehensión que se pidieron, bueno, sin conocer a fondo, pero ¿qué dices? De este lado, caray, entonces no están dictando las órdenes nomás por sí, o hay casos donde sí, casos no, tendríamos que analizar, pero como son a puerta cerrada, el arma que ahorita creo que estamos teniendo con este precedente es cero sesgos cognitivos. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos dejarnos
evidenciar, influir, ver tu programa y aquí hablamos, ay, no lo sé, no se puede, debe de ser total un objetivo para dictar una orden de aprehensión, ahora imagínate una resolución. Así es. Ahora, hay el caso volviendo en este vicio de las órdenes de aprehensión, el caso muy sonado y que me invitaste, por cierto, a tu programa para por mañana, favor, sí, mañana hablar de esto. De 3 sí. a 4, 105. 103.5. 103.5. Fuerte abierta, por favor, ahí. contigo. Ahí vamos a estar ahí en el programa de Rodrigo Sal. Ahora va a estar sí, lo voy a poner en la mesa de los acusados, de ver de dónde saca tanta idea. Sí, el tema es, bueno, basado, bueno, yo creo como inicio arranque con el tema lo vamos a tocar así. De la broma de un influencer haciendo bromas haciéndose llega? pasar por alguien que tiene autismo y bueno, ya se viralizó mucho esto, ¿no? Bueno, vamos a hablar de ahí, pero en sí es hablar hasta dónde, pues los límites de la libertad de expresión y todo eso, el manejo de redes sociales, el periodismo también, pero hasta dónde puede llegar. Ya se abrió una carpeta, le podrán una orden de aprehensión. Bueno, eso es lo que te les iba a comentar. A ver, hay se le interpuso una denuncia a esta persona por esa broma y creo que es penal No, ya está en la fiscalía, sí hay penal. Ya hay por parte de un colectivo y por parte de mamás que se sintieron obviamente agradecidos con la broma. Ahora, la relevancia penal de eso. Sí, no, pero podrá llegar a dar una orden de aprehensión a lo que estamos hablando. A ver, si va a la cárcel, digo, a ver, por supuesto que a mí no me pareció además ni siquiera ni risa de qué, y sí, pues me hizo una broma totalmente sosa, insensible, sí, claro, y mi solidaridad con las personas que se hayan sentido afectadas por ello, padres o incluso gente que tiene algún grado, algún espectro, ¿no? Pero oye, a ver, ¿en serio será el camino conducente de una orden de aprehensión por hacer una broma? Ahorita se presentó la denuncia. ¿Qué va a seguir? Porque no hubo ya aquí terminó, Rodrigo. No hubo, ¿verdad? Un afectado ahí que pasara mayores, o sea, veo que le pegan una patada a alguien, pero ese alguien es parte de la broma. Los únicos dos, vamos a, entre comillas, víctimas pues de esa broma son dos señores que están ahí y no veo que les haya pasado algo que realmente les haya afectado, ¿no? Sino a lo mejor así como la sacada de onda que se dieron. No estoy justificando, por supuesto, otra vez lo de la broma. La broma es ahí, además estar viendo esas pues a mí, bueno, me parece pérdida de tiempo, ¿no? Ok, te contesto rápidamente. Pero para ¿por qué penal? Pues, no, es que ese es el contexto, mira, y ahí es donde entra la especialidad del abogado penal familiar, en su contexto. Fíjate bien, entonces, nomás pueden ser víctimas las personas, existe la sociedad como ofendida. Entonces, si tú ahorita traes unos gramos o una pelotita de cristal o de y me como yo o hago yo algo con ello, ¿qué te afecta a ti? ¿Qué le afecta a alguien? Si yo soy el que yo mismo me estoy haciendo la broma o el daño. No, espérame tantito. Para eso está, pues aquí está el Código Penal, la conducta y lo que es delito. Entonces, aquí, si bien es cierto, no vamos a justificar la broma o no, ¿por qué puede proceder una denuncia? Pues la sociedad está siendo afectada y por eso fueron a poner la denuncia. ¿Qué es lo que sigue ahora? Que la fiscalía haga su debida diligencia y vaya a ver si la conducta, el video, cuadra en algún tipo penal, ¿sí? Con dolo, mala fe, desconocimiento, algún excluyente, que por eso el programa de mañana es entre lo público y lo privado. O sea, por ser influencer ya tienes cartera abierta para hacer bromas y hacer sin afectar, porque sí es cierto, ok, yo sé mi video, pero tocaste un tema que es no nomás sensible, existen los derechos con personas con discapacidad, con un espectro, y tienen derechos como ahorita la pues voy a sonar, y esto lo he dicho muchas veces a papás cuando están en la playa y a veces cargan a su hijo, pues si no recién nacido, pero así la naturaleza. Tú no sabes en qué momento una fiscalía con una debida diligencia te puede cuadrar un tipo de conducta. Entonces, ¿aquí qué puede ser? La pregunta es, ¿podrá llegar a una orden de aprehensión?
O sea, todo lo que estamos platicando a esa persona, para mi juicio, bueno, para mi perspectiva, sí. Pues claro, siempre y cuando cumplan con el debido proceso, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Derivado de qué? Tú estás preguntando quién es la persona afectada o el imputado es esta persona, sí, pero la sociedad es un núcleo y también tiene carácter de ofendida, que no sería víctima, porque las víctimas tienen que ser físicamente, pero sí es ofendida. Ahora es ofendida, pero bueno, para llegar a lo penal, Se va a investigar, pero está. A ver, juez, tú fuiste juzgador mucho tiempo, tanto juez como en un tribunal de alzada magistrado. Sí, sí. A ver, ¿cómo te llega este caso? ¿Qué resolverías? Sí, el planteamiento del problema yo creo que lo haría de la siguiente forma, ¿no? Cuando una conducta es penalmente relevante para efectos del derecho penal. ¿A qué me estoy refiriendo? Cuando una conducta es válido que se sancione a través del derecho penal y no solo a través del derecho administrativo, desde el derecho civil o cualquier otra rama, ¿no? El derecho penal tenemos un principio que incluso Rodolfo lo ha tocado varias veces en varias entrevistas, la última ratio se dice, ¿no? ¿Cuál es la última razón para poder llegar a sancionar a una persona a través de una pena privativa de la libertad, a través del derecho penal? Tiene que ser una conducta que trascienda. Entonces, dime tú, abogado, ¿cuándo una conducta puede ser penalmente relevante y cuándo no? Ahí Muñoz Conde en su libro nos hace ver algunos razonamientos que nos explica cuándo una conducta es penalmente relevante. Para nosotros, ¿cuándo es penalmente relevante de forma práctica, Aaron? Cuando está en el Código Penal. En la conducta típica, si está en el Código Penal, es penalmente. Eso no quiere decir que sea constitucional. ¿A qué me estoy refiriendo? El hecho que esté en el Código Penal es que es penalmente relevante, pero no quiere decir que sea acorde con la Constitución, porque la Constitución establece, entre otros principios, el principio de última ratio, que establece que una conducta va a ser sancionada penalmente siempre y cuando sea relevante para el derecho penal. ¿Y cuándo va a ser relevante para el derecho penal? Un ejemplo lo ponía hace un momento, el débito carnal, ¿no? Antes del 2000, para México, el débito carnal era un derecho. Exigirle a la mujer, a tu esposa, que querías tener relaciones, no era un delito. Después, ya es un delito, el delito de violación, ¿no? Y si el hombre la forzaba, no pasaba nada, ¿no? Antes del 2000 dices, ¿no? Ajá, O sea, sí, como dices tú, híjole, hasta el 2000, imagínate, como medieval la cosa, ¿no? Pero hoy sí es castigado, exacto. ¿no? Si por la ejemplo, mujer te dice, no, porque Aaron, su cuerpo ¿qué no pasaba hace 10 años, Rodrigo Aarón, cuando tú agarrabas a patadas a un perro afuera de tu casa, ¿no? No existía el delito de maltrato animal, obviamente, y ahora es... Y ahora es un delito y delito importante, la sanción es importante. Sí. La sociedad va avanzando, ¿no? Va estableciendo conductas que las considera penalmente relevantes, es decir, son tan graves, Aarón, son tan graves las conductas que me interesa que esa persona sienta que proporcionalmente va a recibir un castigo por lo que está haciendo, ¿no? Y en este caso tienes que responder esa pregunta para efecto de determinar si la ponemos o no la ponemos en el Código Penal. ¿Cuál? El burlarse, por ejemplo, la burla. La burla en sí mismo no es un delito. El burlarse de determinada conducta. O sea, el bullying no es delito como tal, no existe el delito de bullying, hay el acoso escolar y se tiene que tipificar, pero te fijas cómo todo el mundo lo conoce como el bullying. Aquí les dejo de tarea, no sé si están enterados, dos leyes que van terminando en esto. Una es la ley Viridiana y la otra es la ley Sabina. A ver, ¿qué pasa? No. Ok, la ley Viridiana es donde ya están estableciendo lo que es tú que puede ser penalmente, el acecho y el hostigamiento en redes. O sea, ¿sabes qué? Me pusiste una carita de hater, un emoji, y me empiezo a investigar, o sea, ya no, te estoy diciendo lo que habla, Sí, hasta dónde estamos llegando, porque ahorita dices tú, estás viendo este video, que para mi juicio, pues obviamente sí da para la denuncia por la sociedad y lo que protegen los derechos de las personas neurodivergentes precisamente con ese espectro y cómo están protegidas. Pues lo que pasa es que a lo mejor nosotros como periodistas, como influencers, recuérdate que la ignorancia no nos exime una responsabilidad. Entonces aquí, ¿hubo para la denuncia? Sí. Y es más, a lo mejor yo puedo denunciar un hecho y la fiscalía va a determinar si se encuadra como para abrir, obviamente, si queda en la carpeta, ¿no? Pero estas dos leyes y la ley Sabina es la que ya establece
la incorporación del incumplimiento de obligaciones familiares como delito al Registro Nacional de Deudores, para las consecuencias de que no puedas tener pasaporte, no te entreguen la visa, en otros estados no tengas licencia. Entonces, el ser papá deudor, ¿sí?, ya te van a criminalizar porque de otra forma para que puedas pagar. Pero son leyes que es a través de eso. Pero Es que no llegamos a la exageración. El pues, contexto importa, ¿no? Es que es eso. Porque, mira, Aaron, en este caso nos puede sonar, oye, es exagerado que por una burla que se da en redes sociales esto pueda trascender de manera penal. Lo que pasa es que dentro de la propia exposición de motivos podríamos entender que si esta broma se considera normal, como que no altera o no trasciende a un bien jurídico tutelado como pudiera ser la dignidad de las personas neurodivergentes, se puede entender que cualquier otra persona lo puede hacer de tal forma que podamos llegar al punto donde normalicemos que la burla contra las personas neurodivergentes sea algo que está permitido, y eso la sociedad jamás lo va a permitir, ¿no? Entonces, si está penalizado, si está en el Código Penal, es relevante para el derecho penal. ¿Por qué? Porque el contexto importa. Y está contemplado. Como ciberacoso, como hostigamiento, como... Pero bueno, ese no fue ni hostigamiento, ni ciberacoso, ni... Tendríamos que ver dónde lo está encuadrando la Fiscalía. Es que tienes que acreditar cuál es el daño a la sociedad. A lo mejor, ¿no? Si se dedicara a hacer ese tipo de bromas solamente ahí enfocados hacia un sector que sí, si fue de manera reiterada, que padece algún... Es que eso es lo fascinante y el tema que nos puede llevar a la orden de aprehensión. La conducta es lo que se tiene que... volvería a lo mismo. O sea, híjole, pues otra orden de aprehensión para un bromista, donde eso, al final de cuentas, nadie sale perjudicado en un hecho, híjole... Pero volvemos a la apreciación ahora, que dijo ahorita. yo no digo que no sea castigado, pero hay otros medios. Por ejemplo, ahorita mencionas a alguien que no paga, le pueden quitar el pasaporte, le pueden hasta quitarle el canal, la cuenta. Pues algo pareció, pero híjole, yo a que llegue a cárcel, bueno, está mal, pues estamos volviendo... Sí, pero es que te estás yendo un poquito muy lejos, Aaron, porque apenas... por eso te digo, Si pudiera llegar, claro que si hace la Fiscalía un trabajo diligente de ir acreditando todo, pero ahorita como el tema es, por ejemplo, en este caso, una orden de aprehensión, aquí es donde precisamente va a haber todos los afectados ofendidos, sí, las personas que se sintieron ofendidas con el video, mamás, papás, que incluso van y ponen la denuncia, pues claro que van a querer la orden de aprehensión, claro, porque está, pero entonces nosotros desde el punto de vista que estamos tocando aquí, oye, espérame, es que para una orden de aprehensión, pues primeramente tuvieras que tener pruebas, datos, la conducta, que es lo que dice también Martín. ¿Qué va a depender aquí? Una debida diligencia por parte de Fiscalía de ir integrando la carpeta de investigación. Tú preguntas, ¿qué conducta está tipificada? Le gusta mucho echar al bote fiscal y espero que, bueno, que se conduzca con la debida diligencia, porque bueno... No tendría que haber orden de aprehensión, está aquí plenamente... no tiene por qué haber, o sea, no puede... No van a citar y deben de citarlo. Ahora, yo también incluso, antes de una orden de aprehensión, pues, si ya sé que tengo una denuncia... El primer acto de molestia, tú puedes ir a pedir copia de la carpeta, es un derecho procesal para el imputado y decir tú, oye, ¿de qué se trata? ¿Qué se me acusa? Pero mientras tanto, pues solamente está el sigilio de la Fiscalía de ir llevando a cabo pues, la investigación. Aquí lo que se sabe en prensa, en redes, informaciones, que existe incluso por parte del procurador, ¿sí? Por así como está el procurador de las niñas, niños y adolescentes, está el procurador, ¿sí?, de las personas con discapacidad o algún tipo de espectro, defendiendo el derecho de quién, si no estaba una persona con neurodivergente, sí, de la sociedad, se vio afectada. Pongo la denuncia, vamos a ver hasta dónde llega esa conducta y esa investigación. Pero si va avanzando, y lo que estamos platicando el de hoy, de que pudiera llegar, porque a lo mejor ahorita la influencia sí se puede haber ido, se puede ir. Tengo miedo porque ya vi que, no sé, esto se salió de control. A todo le dan prisión preventiva. preventiva. Se va o está escondido y ya lo citamos y va a la orden de aprehensión. Independientemente de, primeramente tenemos que ver bajo qué conducta y qué tipo de delito le quisieran encuadrar, pero de momento, para mi gusto, claro que se tiene el derecho como sociedad de verse afectada con ese video.
Sí, no, yo entiendo que que muchos se pueden sí, sentir afectados, indignados, pero no por eso, pues. Habría que ver cuál es el delito u que ofendidos. que le Hay que está ver dónde dando, lo quieren ¿no? cuadrar. Sí. Para ver si realmente es delito, ¿no? Pero definitivamente, Aaron, si está en el Código Penal, es relevante para efectos del derecho penal, ¿no? Podrían haber medidas, por ejemplo, digo, contemplarse. Pues, Reparación no sé si del están daño en la vía contempladas, pero civil. reparación del daño eh, cancelarle sus cuentas Esto se va a de solucionar las redes con sociales. una medida Va a ser alterna. precedente esto, obviamente. Y el mensaje que quiere dar, yo creo, la Fiscalía es precisamente, oiga, esto no lo puedes andar haciendo porque estás afectando a un sector en No le des muchas específico, ideas, ¿no? porque ya sabes, lo primero, el mensaje es al bote. Y yo creo que eso. No, bueno, pero hay que hablar también, perdón, bien de la fiscalía, porque ahorita si te fijas, como hay un video que todo el mundo conocemos, o la prueba, el dato de prueba más evidente es precisamente el video, pues no es como lo van a manipular, o aquí lo cortaron, aquí lo editaron. No, yo no digo eso, pero al propio influencer lo quitó, yo lo insisto, quitó de sus redes. Entonces, si te fijas sí. cómo un actuar, bueno, ahí está mi conducta, él pudiera defender. Porque la sociedad actuó, ¿no? Ajá. Y vaya que ha tenido su Ahí bien está. merecido, ¿no? Y quizás hasta pueda merecer algo más, pero yo insisto, a la cárcel, porque precisamente es lo que estábamos hablando. Claro, ese es el tema. y esto Este es un buen ejemplo, a ver hasta dónde pueda llegar si hay con una orden de aprehensión. No, y lo peor, ¿a dónde se puede desviar? ¿A dónde Oye, se imagínate que de ser influencer, luego te meten ahí y ya platicamos esto la semana pasada con dos especialistas en temas de seguridad y de readaptación social. Pues son universidades del delito, cabrón, porque también en las cárceles no hay un sistema acorde, que haya una verdadera readaptación social. Esa es otra, y es otro tema, ¿no? Y eso lo platicamos la semana pasada. Entonces, ahora imagínate que de ser influencer salga ahora como que no, que ahí que aprenda y salga con chamba, pero con chamba de la otra, ¿no? De giros negros, que ha sucedido en muchas ocasiones. Aquí, Enrique Zavala, que es alguien que siempre ha trabajado en seguridad, sobre todo en cerezos, ¿no? Sí. Y en readaptación, y todo eso. Eso es común, ¿no? Que un robo simple de cualquier cosa, incluso famélico, y acuérdate, pues también está relacionado con la cara con el rostro de la pobreza. Ahí te tienen sin dictarte sentencias. Y se tiene que ver el otro lado de la moneda también. Y te va a relacionar. No me estás restringiendo, al denunciarme penalmente, no me estás mandando un mensaje equivocado, es decir, restringiendo el derecho a informar o algo. ¿Qué se trata? ¿Es una noticia? ¿Es una opinión? ¿Qué es? ¿No? Pero te digo, me gustaría ver cuál es el delito por el que se abrió la carpeta de investigación. Realmente yo no conozco el caso, sé que hay algo ahí con un influencer que se burló de alguien. Habría que ver si esa burla realmente trasciende o no trasciende el bien jurídico tutelado del delito por el cual se le está realizando esa investigación, porque es delicado. Sí. Es delicado limitar la libertad de expresión, es delicado, muy, muy delicado, propio de sistemas autoritarios y totalitaristas. No quiero decir con esto que no se deba, sino que hay que ver la conducta para ver si realmente encuadra en una conducta típica, pero que no lo dudo porque vamos hacia eso, como decía Rodrigo, anteriormente el mandar fotos por redes, pues no se decía, no es delito, ahora sí, agarrar a patadas a un perro antes no era delito, antes ay, sácate con las pulgas para otro lado, ahora sí. Bueno, conclusiones, magistrado. No debemos normalizar la mediocridad, la orden de aprehensión es una herramienta o un medio de control que tiene el Estado para llevar a una persona ante el juez, que no debe ser usada arbitrariamente, sino que debe ser de manera excepcional, y el juez de control es la persona más importante en esta triada para efecto de poder determinar cuándo se emite y cuándo no se emite una orden de aprehensión, y para eso necesitamos jueces con templanza, jueces fuertes, jueces independientes y autónomos. Muy bien. Rodrigo. Pues igual creo yo que no debemos de permitir como sociedad precisamente que una orden de aprehensión, y bueno, yo como sociedad, no soy abogado, no, bueno, que podamos estar alzando la voz en foros, en discusiones como en tu programa, y dotar de conocimiento
a los seres humanos, porque es un derecho conocer cuándo, cómo, como iniciamos el programa, me pueden conducir, pues saber que tienes derecho, que no porque te esté investigando, como estamos cerrando el programa con este caso viral, que vamos a llegar a una orden de aprehensión. La orden de aprehensión debe ser la última forma de conducir a una persona, hombre o mujer, incluso un menor de edad, de los que sí puedan ser llamados a una carpeta de investigación, como algo normal, o como algo falta de trabajo. Tú líbrale la orden de aprehensión. Bueno, y es más, coincido con lo que dijo Martín, el Ministerio Público la va a pedir, si tú quieres. Es el juez el que la ordena o no. Entonces yo, si me brinco todavía como conclusiones, debemos de tener excelentes jueces independientes, con esto que digo, cero sesgo cognitivo. Y yo le digo, cuando fui candidato, era uno de mis lemas, si te acuerdas, de decir, que no les tiemble la mano. Pues es que yo entiendo que están los tres poderes, entiendo la política criminal, a veces entendemos a la propia ciudadanía que necesita la orden como para, bueno, pero entonces es como ir con los médicos que saben de un procedimiento, saben de una forma, vamos a operar así o vamos a hacer esto. El juez tiene la obligación de librar una orden de aprehensión cuando se reúnen los requisitos, obviamente, y en mi caso debe ser la última forma de citar. ¿Por qué? Porque todos nosotros, y yo soy el primero, como abogado, que tengo temor que me abran una carpeta de investigación por una situación, saber que puedo, o sea, ni mi maestría, ni mi doctorado, ni mi experiencia, ni nada, pueda culminar con, saben dónde estoy, somos populares, nos conocen. No, y que lleguen con una orden de aprehensión. Eso es brutalmente falta de proceso y principio de inocencia que tanto lo hacemos valer, pues vulnerado. Sería mi conclusión, seguir apoyando este tipo de espacios, de promover una cultura jurídica con el debido proceso. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Rodrigo, Martín Fernando Torres, magistrado en retiro, y Rodrigo Salas, abogado penalista. Pues bueno, y también conductor de radio. Entonces mañana nos vemos. Sí, mañana te espero, corte abierta con tu tema entre lo público y lo privado, donde estaremos abordando este tema. Pero bueno, ¿cuál es la intención de mi programa, Aarón? Y sobre todo tú como invitado, precisamente tú estás ahorita en Facebook, en Instagram, en YouTube, estás en TikTok, plataformas donde términos y condiciones, ¿qué te dejan hacer, qué no? ¿Alguna vez te han bajado un video? ¿Alguna vez has tenido una denuncia, una queja? Pero no tú como persona, sino el chiste es dónde está lo público y yo voy a opinar. O cuando estás en radio, ¿cuál es la perspectiva y hasta dónde llega el límite? Entonces va a estar muy interesante. Te espero mañana con toda la gratitud del mundo y pues bueno, que lo vean también. Bueno, muchas gracias. Gracias, Martín. Gracias a todos ustedes por la conexión. Nos vemos y nos escuchamos mañana a la 1:00 p.m. acá en La Polaca con Aarón Tapia. Gracias.